Buen día, bienvenidas y bienvenidos sean a esta charla informativa, identificación de riesgos y conocimiento de derechos para protegerse de la trata de personas con fines de explotación laboral. Servidor Juan Carlos Rodríguez Muñoz, yo soy el cónsul de protección del Consulado General de México en Los Ángeles, California. Tengo el enorme gusto de compartir hoy la pantalla con Diana Fimbres, Senior Program Manager of Strategic Initiative Labor Trafficking of Polaris Project. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias, cónsul, por el tiempo y por el espacio. Siempre es un gusto estar con ustedes. El gusto también es nuestro y siempre con Polaris, un gran aliado de toda la red consulada, de nosotros particularmente, que gracias por tu tiempo y por compartir la pantalla. Para darle un contexto a la gente que nos ve hoy en la pantalla, ¿por qué estamos teniendo esta charla? Bueno, como cada año, la red de consulados de México en los Estados Unidos celebrará su Semana de Derechos Laborales, ¿no? Esta semana la hacemos año con el fin de que la gente conozca sus derechos en los Estados Unidos en el ámbito laboral, que pueden ser muy diferentes a sus países de origen. Pero también aprovechamos esta oportunidad de la Semana de Derechos Laborales para hablar sobre un tema pues complicado, ¿no? Complicado, que es la trata de personas con fines de explotación laboral. Normalmente pensamos que la trata, cuando lo leemos en las noticias, que nada más es una cuestión de explotación sexual y no necesariamente es así, tiene muchas modalidades, ¿no? Pero mejor que nos explique Diana, que es la experta, ¿no? Ya hablé yo demasiado. Diana, ¿en qué consiste, si me permites empezar con una pregunta, qué es eso de la trata con fines de explotación laboral? Claro que sí, muchas gracias por la introducción y la presentación. Hay muchos mitos alrededor de la trata. Conocemos la trata de personas, a veces solamente conocemos el término trata de blancas, que es un término que no utilizamos, pero todo eso se refiere a la trata de personas. Y la trata de personas la vemos dividida en dos. Uno es la trata sexual, que es lo que conocemos, que es un abuso que existe en el comercio sexual, en el que una persona se beneficia de el comercio sexual de otra y en el que la persona no puede dejar esa situación. Y luego tenemos lo que es la trata laboral. Y la trata laboral cae dentro de lo que definimos como trata de personas porque es una situación en la que una persona está siendo forzada a estar en una situación laboral precaria, en donde hay abuso, en donde hay esclavitud por deudas. Entonces, son situaciones en las que alguien no puede dejar esa situación. Entonces, son situaciones que vemos que son muy malas en el sentido de la explotación laboral que puede haber, malas condiciones de trabajo, abusos laborales, pero aparte de eso, lo que más define a la trata es que una persona no puede dejar esa situación. Y cuando hablamos de no poder dejar una situación, y muchas veces pensamos en el confinamiento físico, estar encerrado, muchos hemos visto imágenes de trata de cadenas, ese tipo de cosas. Ahora, el confinamiento físico y la restricción física sí sucede dentro del contexto de la trata de personas, pero generalmente en una situación laboral no es lo que vemos, ¿no? Vemos que cuando alguien está en una situación de trata laboral, los factores, las cosas que retienen a la persona o que impiden que deje su situación no son necesariamente cosas físicas, son cosas como amenazas, ya sean una amenaza de deportación, una amenaza hacia la persona o sus seres queridos, si es que la persona deja esa situación. También vemos mucho la deuda, ¿no? Que básicamente yo te traje a que vienes a trabajar, pero me tienes que pagar porque yo te ofrecí este trabajo, entonces ahora me debes $10,000 y no te vas hasta que me pagues lo que me debes, ¿no? Vemos amenazas de poner en listas negras, ¿no? Básicamente si te quejas ya no puedes volver a este tipo de trabajo otra vez. Vemos limitado al cuidado médico. Otro muy grande que se nos reporta a nosotros como Polaris, y nosotros operamos la línea nacional contra la trata de personas, y así es como aprendemos mucho de cómo es el delito, es también la retención de documentos, que creo que esto es algo muy importante de mencionar. Y cuando hablamos de retención de documentos, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de que se quitan pasaportes, de que se pueden quitar sus IFES, o sus INES, ¿no? Su identificación, se pueden quitar sus actas de nacimiento, cualquier documento importante que la persona tenga se les quita para otra vez que la persona se tenga que quedar. Así que una recomendación muy grande es siempre quedarse con los documentos de uno, y es una manera también de nosotros
a ver si hay a lo mejor alguna situación o lo que está pasando cuando vemos un factor de esos combinado con una situación laboral explotativa que simplemente alguien no puede dejar. La trata también, creo que cabe mencionar esto, es que se ven diferentes industrias, ¿no? Si hablamos del ámbito laboral, estamos hablando de muchos diferentes tipos de trabajo. Y en Polaris lo que hemos hecho es un poco hablar de no solamente de la trata sexual y la trata laboral, pero dentro del marco de la trata laboral, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? ¿De qué estamos hablando ya más como en específico, ¿no? Y en qué tipo de situaciones o industrias hemos encontrado esto. Y les comento que dentro del marco de lo que es la trata y de los más de 60,000 casos que Polaris ha detectado, básicamente dividimos la trata laboral en 17 industrias que se reportan en Estados Unidos. Puede suceder a partir de otras industrias que no son reportadas por Polaris, pero las industrias que más se nos reportan a nosotros son la agricultura, la construcción, los restaurantes, los servicios de comida, el trabajo doméstico, las ferias y los carnavales, la mendicidad forzada, la tala de árboles, las fábricas. Entonces vemos que esto es un amplio número de industrias y son muchas industrias en las que trabajan pues nuestras comunidades. Fíjate qué interesante que nos lo compartes, ¿no? Porque lo decíamos al inicio de esta charla, que la mayoría de la gente cuando escucha trata piensa inmediatamente que solamente es el comercio sexual y también puede ser el trabajo forzado, ¿no? No por nada a la trata le dicen la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Pero una persona, vaya, una persona puede ser víctima de trata también independientemente de su preparación, ¿no? O sea, es un crimen que acecha a todo el mundo, ¿no? Totalmente, no, otra vez vamos a los mitos, hay muchos mitos detrás de la trata, ¿no? Pensamos en la trata, pensamos en niñas y mujeres, que claro que sucede, pero nosotros en nuestra experiencia hemos visto que la trata le puede suceder a personas de todo género, de toda edad, de todo estatus migratorio. Obviamente dentro del tipo de trata y la industria varía un poco el perfil de las víctimas, pero el perfil de las víctimas es variado. Y cuando hablamos de trata laboral, por ejemplo, vemos que generalmente hay más casos con hombres que con mujeres, ¿no? Mm. Que a veces los hombres no se quieren identificar como víctimas y dicen yo no, pero sí vemos que sucede mucho por la cuestión laboral. Lo otro es que hemos visto muchos casos con visas de trabajo temporal, ¿no? A veces uno puede pensar, bueno, es que yo vine a Estados Unidos, vine con una visa, yo vengo bien, vengo con mis documentos, a mí no me va a pasar nada, a mí no me puede pasar nada porque tengo Mm. documentos. Y desafortunadamente, pues no es el caso, ¿no? Recientemente, de hecho, Polaris acaba de publicar un reporte sobre la trata laboral en las visas de trabajo temporal y lo que más nos resaltó de los más de 3.800 casos que analizamos entre 2018 y 2020 fue que básicamente 2.600, si no me recuerdo, fueron con visas H2A y otros 800 con visas H2B de trabajo temporal, Wow. ¿no? Otros incluían visas de intercambio cultural y hasta visas de personas que trabajan para personas en organizaciones internacionales y diplomáticos. Pero lo que más resaltó fueron las visas H2 y las visas de trabajo temporal. Entonces, eso no, el venir con una visa desafortunadamente no significa que alguien no puede caer en este tipo de situaciones. Otra vez resaltan esas mismas industrias, la construcción es bastante grande, los restaurantes, hemos visto hasta en los centros recreativos, en los carnavales, entonces es algo que desafortunadamente puede suceder en cualquier tipo de espacio. Creo que lo que más cabe recalcar es que y la mejor manera de prevenir esto es el respeto de los derechos laborales. Entonces, nosotros vemos que si los derechos de una persona están siendo respetados, no llega a una situación a trata de personas, ¿no? Entonces, es bien importante que en el momento en que alguien sepa o sienta que su condición, su situación laboral no es la correcta, busque apoyo y esa ayuda, porque es lo mejor prevenir de que una situación escale, ¿no? Hasta lo más serio que es una situación de trata.
persona. Lo otro que me gustaría mencionar es que muchas veces es muy difícil que alguien en una situación potencialmente de trata se autoidentifique como tal, ¿no? Ujú. Generalmente cuando las personas nos llaman a la línea nacional y son víctimas de trata laboral, nos llaman porque no les han pagado, ¿no? Nos llaman y dicen, bueno, es que no me han pagado en 2 meses, nunca he visto mis sueldos, mis salarios, totalmente retenidos hasta que yo termine mi contrato, ¿no? Entonces no hay sueldo. O ya me dicen, es que nunca me dieron un contrato y no me han pagado. Aparte, me están amenazando con deportarme. Aparte, me lastimé y no me han llevado al cuidado médico. Aparte, no tenemos agua en donde estamos. Aparte, la vivienda en la que estoy es de una calidad espantosa, ¿no? Entonces vemos que se van juntando diferentes situaciones y mucho de esto es cuando vamos viendo que sí potencialmente es una situación de trata. Entonces, creo que eso es bien clave de mencionar otra vez que la autoidentificación puede ser bien complicada porque a veces uno, aparte pues en nuestra cultura también, ¿no? De voy a echarle un chorro de ganas, me voy a esforzar, yo me aguanto, yo sí puedo, yo le voy a meter horas, claro que sí, pero entender que aparte pues del esfuerzo que hace uno, existen los derechos de las personas, ¿no? Y que por ejemplo, mucho también de lo que vemos es los horarios de trabajo excesivos, ¿no? Personas trabajando desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, ¿no? Y dices, bueno, eso no es normal, por más que el cuerpo aguante, no significa que una persona está bien o que ese tipo de situaciones está bien. Y eso es bien importante también entenderlo, ¿no? Si está en una situación precaria, eso no significa que es una situación correcta. Entonces también es importante mencionar que a veces desafortunadamente las malas condiciones laborales pues han sido normalizadas y pensamos que cosas que no son prácticas buenas, que es lo normal, que es normal que ¿no? A uno tenga que trabajar ciertos horarios que no son los apropiados, que a uno le quiten los documentos, que a uno no le paguen. Entonces, es bien clave entender eso y también entender, pues, otra vez que hay apoyo para las necesidades que pueda tener una persona. Sí, y por ejemplo, ahorita que lo comentabas, estas condiciones, ¿no? También luego lo escuchamos. En México les decimos tienda de raya, ¿no? El patrón Ujú, no me paga, pero me dice, te voy a pagar pues, con la comida que te estás comiendo ahora mismo y te lo voy a descontar. Y la ujú, gente puede pensar que eso es normal cuando no ujú, necesariamente es así. ujú. Ahorita hablabas de la línea nacional. Diana, si nos puedes compartir el número por si quien nos está escuchando tiene dudas. Claro que sí, pues como les comenté, Polaris opera la línea nacional contra la trata de personas. Es un recurso completamente anónimo, gratuito y confidencial. Polaris opera la línea desde el año 2007. Nosotros, aunque es la línea oficial de Estados Unidos, nosotros no somos el gobierno estadounidense. A veces sabemos que puede haber ahí un poco de confusión con esto. Entonces, nosotros somos una organización independiente que opera esta línea. Es una línea en la que tenemos asesores especializados que pueden tomar su llamada, responder sus dudas. Cuando alguien llama a la línea, lo primero que se hace es entender su situación, hay protocolos y otra vez agentes especializados van a tomar esa llamada para proveer los servicios que ocupe. La línea funciona como un punto conector. Entonces, aunque nosotros estamos basados en Washington, D.C., la línea tiene un extenso directorio de recursos, así que si usted nos llama de Los Ángeles, de San Bernardino, donde quiera que esté en el país, nosotros podemos conectarlo con un recurso local, directamente en su comunidad. Y cuando hablamos de un recurso local, de un proveedor de servicio, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a, ya sea si ocupa ayuda legal, si ocupa un albergue, si ocupa un transporte, independientemente de lo que ocupo, podemos ayudar a buscar ese recurso y ayudar a poder mover su situación adelante. La línea se puede contactar de diferentes maneras. Uno es por llamada al 1-888-373-7888
o también nos pueden enviar un mensaje de texto al 233-733, y como les dije, es anónimo, gratuito, no nos tiene ni compartir su nombre, pero está ahí para que con cualquier duda o pregunta nos pueden contactar. Obviamente también si ustedes que nos escuchan tienen un poco más de confianza con el consulado, quieren ir ahí, ellos también les pueden ayudar, y nosotros estamos en contacto con el consulado y hemos llevado situaciones así. Así que lo importante es que para cualquier persona que nos escucha sepa que uno puede llamar a la línea, puede ir con el consulado, trabajamos en red. Y lo otro es que si no es usted a la persona que potencialmente le puede estar sucediendo una situación de estas, pero usted conoce a alguien que está en una situación así o puede que esté en una situación así, también nos puede llamar y nosotros le podemos asistir. Gracias, Diana, por esa información. Y es importante decirlo, la trata de personas con fines de explotación laboral es un delito. No nada más se trata de que mi patrón es duro, ¿no? O es exigente. Es un delito. Es un Es, delito. es totalmente, es un delito federal. Desafortunadamente es un delito que es muy poco reportado, y es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Que ojalá mediante el awareness que podamos hacer, la gente sepa que esto no es lo correcto, ¿no? Y que cuando hablamos de trato, otra vez son situaciones en las que una persona no puede dejar esa situación. Y otra vez, cuando digo no pueden dejar, es porque hay algo que los ata, ¿no? Que están forzados a estar ahí. Y eso es bien clave. Eso es un delito, no es lo que debe de suceder. Y hemos visto, digo, la información que nosotros tenemos otra vez es lo que solamente se nos reporta, entonces no es básicamente toda la trata que existe en el país, pero hemos visto muchísimos casos en California, en Los Ángeles en particular. Hemos visto casos de todo tipo, solamente siendo Los Ángeles una ciudad grande, pero en Los Ángeles, otra vez solamente de lo que se nos ha reportado, hemos tenido reportes de hasta 110 víctimas, solamente de víctimas mexicanas, no víctimas en total. Estas son personas mexicanas en el condado de Los Ángeles que nos han reportado las líneas, más de 100. Y les digo, hemos encontrado casos en, otra vez, la construcción, el trabajo doméstico, actividades ilícitas. Eso es otro tipo de trata laboral. Básicamente una persona siendo forzada a cometer actos ilegales o ilícitos en las fábricas, otros pequeños negocios. ¿Quiénes reportados como ya sea los reclutadores o los tratantes más que nada? Y lo que hemos visto es que desafortunadamente en la trata laboral, los casos que tenemos, esto es para California, hemos visto pues que a veces es el mismo empleador de la persona, que tiene mucho sentido para un caso de trata laboral, un miembro de la familia, de la misma familia, puede ser un colega o un amigo. En casos de trata laboral también hemos visto entre parejas, antes el perfil hasta de los mismos tratantes. Pues es triste estos casos, pero para eso estamos, para eso está Diana Fimbres de Polaris, a quien agradezco muchísimo este espacio, y por supuesto para eso está la red de consulados de México. Recuerden que México tiene la red de consulados más grande de un país en otro país, somos 50 oficinas consulares, sin contar nuestra embajada que también está en Washington, D.C. Entonces, pues casi que un mexicano puede encontrar, una persona mexicana puede encontrar un consulado cerca de ellos. Está el directorio, se pueden acercar. Incluso nos han tocado casos en donde la persona escapa del cautiverio, estaba por decir en otro estado y de repente se presenta aquí en Los Ángeles, conocemos el asunto y platicamos con nuestros aliados del tema, ¿no? Entonces, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Diana, por la oportunidad de charlar contigo, de conocer tu opinión experta, tu información, y invitamos a la gente a que si tienen dudas es mejor acercarse y preguntar, ¿no? Si en última instancia es un caso de abuso laboral, bueno, ya vale la pena. Pero si es un caso de trata, pues, como lo dijimos y lo tengo que enfatizar nuevamente, la trata es un delito. Total, y no está en la persona que nos escucha saber si es trata o si es un abuso laboral.
Lo importante es busquen al consulado, pueden buscar a la línea, vuelvo a repetir, el número de la línea es el 1-888-373-7888, ahí nos pueden llamar o por mensaje de texto al 233-733, ahí vemos qué es lo que usted ocupa, como les digo, es una línea centrada en las necesidades de las personas que nos llaman, y en base a eso podemos ir moviendo e ir viendo su situación, así que si tiene duda, no se preocupe si es trata o no es trata, pero si usted sabe que algo no está bien, que tiene su intuición de que aquí algo no está bien, esto no me debe estar pasando, pida consejo. No le cuesta nada pedir un consejo y no se imagina la cantidad de recursos que hay para apoyarle, porque el trabajo que hacemos comunidad, el trabajo que todos los que nos escuchan hacen, pues debe ser retribuido, las personas deben de ser tratadas con trabajo libre, trabajo digno, y es para lo que estamos aquí. Así que otra vez, muchísimas gracias por el espacio para poder platicar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Diana Fimbres de Polaris. Nuevamente los invitamos a seguirnos en las actividades de la Semana de Derechos Laborales aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles, California. Por favor, de su atención, muchas gracias.